Que sea miedoso no quiere decir que no sea valiente, porque los valientes son los que a pesar del miedo avanzamos, pero miedosa sí he sido. Esta industria produce más dinero que la industria del deporte, más que la industria del cine. Aquí pueden haber 200 familias ganándose $1 millón en el año. Luisa Cristina Torres. Soy soñadora, pero aunque no lo crean, soy miedosa. Que sea miedoso no quiere decir que no sea valiente, porque los valientes son los que a pesar del miedo avanzamos, pero miedosa sí he sido y bastante. Me dedico a lo que soñé, literal, a lo que yo soñé. Yo soy médica de profesión, pero en mí habita una educadora en el corazón. De hecho, fui profesora universitaria y yo me gozo y yo me regalaba incluso, con eso les digo todo, para dar clases y cosas, porque a mí la educación me apasiona. Hace 7 años, junto con mi esposo, desarrollamos un proyecto empresarial que funciona de la manera más bonita y solidaria del mundo, un proyecto empresarial a través de network marketing o redes de mercadeo, que creo que es la industria más solidaria del mundo. Es la industria, una de las industrias más millonarias del mundo. La gente quizá no se lo imagina, pero esta industria produce más dinero que la industria del deporte. Y quiero que pienses en Lionel Messi, que se gana un montón, en Cristiano Ronaldo, que se gana un montón, más que la industria del cine, donde hay artistas que cobran millones de dólares por sus películas. Bueno, esta industria hace mucho más dinero, solo que más distribuido en más personas. Y eso es todavía más bonito, porque en vez de haber un solo Ronaldo, no sé si muy bien el nombre de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, en vez de haber un solo Cristiano Ronaldo que se gana, no sé cuánto se gane, pero voy a decir que se gane que 200 millones, no sé. Aquí pueden haber 200 familias ganándose $1 millón en el año. Entonces, haber encontrado esta industria que me permite poner mi talento, mi deseo de servir y que me paga súper bien por querer ayudar a otros, pues es el sueño cumplido. Yo me hice médica no porque yo soñaba ser médico, sino porque yo necesité hacerme médico. Mi sueño era ser periodista y comunicador. Ahora eso va encajando con mi perfil. Ese era mi sueño, que aprenda a diferenciar entre los sueños y las necesidades, porque las que hay que resolver son las necesidades, porque los sueños se adaptan literal a tus necesidades. Entonces, cuando yo empecé a escuchar a la gente que hacía redes de mercadeo y que estaban en el área de la salud, a mí se me obligó a salir de acá. Muy bonita la carrera, pero a mí lo que me causó mucho conflicto es que del piso para acá tenía que hacer mucha documentación para decir que la iguana A tiene más larga la cola que la iguana B. Y dije, oye, está bonita esta carrera, pero gracias, pero no gracias. Empecé ahí porque dije, si redes de mercadeo, sí funciona. Network marketing multinivel, sí funciona. Yo lo había vivido. Entré a esta empresa y dije, bueno, va, o sea, yo entré para hacer negocio. Yo desde el 2018 hago redes de mercadeo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Estamos en otro episodio más de Lo que callamos los emprendedores. Estoy con una mujer súper increíble que, gracias a Dios, tengo la oportunidad de entrevistar. Una emprendedora impresionante que tiene muchos años emprendiendo, ¿sí? Y es un emprendimiento bastante interesante y peculiar, porque ahorita les va a platicar qué es lo que está haciendo. Esta persona es una mujer, ¿sí? Madre de familia, que pues se dedica a emprender, tiene un carisma impresionante, es querida por muchísima gente, ¿sí? Es muy amable, muy linda, muy atenta, es una mujer ejemplar, ¿sí? Ella es la doctora Luisa Cristina Torres. Ella es la doctora Luisa Cristina Torres. Sí, Luisa, muy buen día, bienvenida a este episodio más de Lo que callamos los emprendedores. Estamos en el episodio número 3, temporada número 5, episodio número 3. Llevamos 5 años emprendiendo, sí, haciendo este programa, y ya en esta temporada es la persona número 3 en este tercer capítulo. La verdad, estoy muy contento y estoy muy nervioso también porque me emociona tenerte aquí conmigo, ¿sí? Y pues, por favor, doctora Luisa Cristina, compártenos quién eres, a qué te dedicas, háblanos un poco de ti, por favor. Los micrófonos son tuyos. Uy. Primero, mil gracias, Oscar, por invitarme, por querer compartir conmigo este espacio. De hecho, me parece un día hermoso para hacerlo, porque la fecha de hoy para mí tiene significado profundo. Así que gracias por haberme invitado. Yo feliz de compartir, porque de alguna forma todo lo que hemos vivido les tiene que servir a otros, no solamente a nosotros mismos. Y pues Luisa Cristina fue una niña con muchas dificultades, que tuvo una mamá excepcional que la ayudó a superar las dificultades y eso le formó un carácter bastante resiliente. Creo yo que soy soñadora, pero aunque no lo crean, soy miedosa. Pero que sea miedoso no quiere decir que no sea valiente.
porque los valientes son los que a pesar del miedo avanzamos, pero miedosa sí he sido, y bastante. Um, ¿Qué te puedo contar de mí? Que aunque la gente a veces no me lo crea, sufrí de déficit de atención, o sufro de déficit de atención. De niña tenía hiperactividad y tenía un síndrome del pequeño mal, así que tenía convulsiones con dolores intensos. Entonces fui una niña ultrasensible. Hoy dirían que sería autista. Creo que sí, creo que sí lo dirían. Me quedaba lela de repente y me desconectaba del mundo y tenía muchas dificultades para relacionarme con otros. Era bastante complejo. Mi infancia, tuve una mamá excepcional. Mi mamá se aguantó, una niña traviesa. Tú eres papá de niños pequeños, Oscar, y me entenderás. Yo era la niña que nadie quería que Ruth llevara a ninguna fiesta, a ningún cumpleaños y a ningún lado, porque era terrible, terrible. Así que si hay algún papá o mamá que está conectándose con nosotros y ha tenido un hijo o tiene un hijo necio, travieso, que da lata, tranquilo, hay futuro, hay futuro. Esa es mi empezar de vida. Tuve unos padres que me ayudaron muchísimo y por eso insisto a todos los papás a que no desfallezcan. Los primeros 12 años marcan la vida de un ser humano y hay que hacer que los hijos se crean que se puede. Si los papás creen que se puede, los hijos pueden. Así de sencillo. Oye, qué belleza, qué belleza. Y mira cómo son las cosas, ¿no? O sea, cómo eras así de pequeña y hasta ahorita que eres la mujer íntegra que eres hoy en día. Yo soy un tío luchón. Un tío luchón, yo cuido a mi sobrino, ¿sí? Ya prácticamente es mi hijo. Es igual una historia de vida bastante interesante, que bueno, en otra ocasión se platicará, porque lo importante eres tú, ¿sí? Que eres tú. Perfecto, Luisa. Óyeme, comentaste de que serías autista. Yo creo que ya con todos los estudios y los avances médicos que están pasando, yo creo que raro sería la persona que no sea diagnosticada con autismo o con alguna situación así, ¿no? Ya sería un bicho raro, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un nivel de esa parte de autismo. Eh, Luisa, mira, cuéntame, compárteme, este, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Sí? Doctora Luisa Cristina Torres, efectivamente eres médico, pero cuéntame a qué te dedicas, cuál es tu emprendimiento. Yo me dedico a lo que soñé, literal, a lo que yo soñé. Yo soy médica de profesión, pero en mí habita una educadora en el corazón. De hecho, fui profesora universitaria y yo me gozo, y yo me regalaba incluso, con eso les digo todo, para dar clases y cosas, porque a mí la educación me apasiona. Hace 7 años tengo un emprendimiento poderoso que ha sido una bendición enorme en mi vida, en la que, en mi caso personal, a través de mi talento natural, que es la educación, enseñar a otros, pues puedo crear ingresos a través de ayudar a las personas a mejorar su comprensión de su salud, porque realmente al final la persona es la que ejecuta lo que debe ejecutar. Y he logrado desarrollar en mí habilidades muy importantes dentro del emprendimiento, como son la de ayudar a otros a creer en sí mismos. Hace 7 años, junto con mi esposo, desarrollamos un proyecto empresarial que funciona de la manera más bonita y solidaria del mundo, un proyecto empresarial a través de network marketing o redes de mercadeo, que creo que es la industria más solidaria del mundo. Es la industria, una de las industrias más millonarias del mundo, la gente quizá ni se lo imagina, pero esta industria produce más dinero que la industria del deporte, y quiero que pienses en Lionel Messi, que se gana un montón, en Cristiano Ronaldo, que se gana un montón, más que la industria del cine, donde hay artistas que cobran millones de dólares por sus películas. Bueno, esta industria hace mucho más dinero, solo que más distribuido en más personas, y eso es todavía más bonito, porque en vez de haber un solo Ronaldo, no sé si voy bien el nombre, es Ronaldo, Cristiano Ronaldo, en vez de haber un solo Cristiano Ronaldo que se gana, no sé cuánto se gane, pero voy a decir que se gane que 200 millones, no sé que son números así estratosféricos. Aquí pueden haber 200 familias ganándose $1 millón en el año. Y eso es espectacular, porque con eso vive bien muchísimas familias en el mundo, muchísimas. Entonces, haber encontrado esta industria que me permite
poner mi talento, mi deseo de servir y que me paga súper bien por querer ayudar a otros, pues es el sueño cumplido, ¿sí? Es el sueño cumplido. Es una industria que me ha permitido aprender de finanzas, porque mi área de estudios toda la vida fue la parte de la ciencia médica, ¿no? Por razones muy obvias que hoy van a entender, yo me hice médica no porque yo soñaba ser médico, sino porque yo necesité hacerme médico, que es muy distinto. Mi sueño era ser periodista y comunicador. Ahora eso va encajando con mi perfil. Ese era mi sueño. Pero mi necesidad fue otra. Y hoy le puedo decir a cualquiera que nos esté viendo que aprenda a diferenciar entre los sueños y las necesidades, porque las que hay que resolver son las necesidades, porque los sueños se adaptan literal a tus necesidades, no al revés. Y cuando tú logras hacer de tus necesidades solucionarlas, tú eres capaz de encajar todo lo demás. Así que yo estudié medicina, me hice médica y cirujana, me gradué el siglo pasado. Sí. Yo fui la última promoción de mi facultad del siglo pasado. Yo me gradué el 15 de diciembre de 1999. Yo me estaba graduando como médica y cirujana. Y luego fui aquí en mi país, hacemos un año obligatorio, o hacíamos, ya no existe esa figura, pero hacíamos un año obligatorio de servicio rural. Los médicos debíamos de ir a zonas rurales para que así como que todo el país tuviera cobertura en el servicio y prestar servicio médico rural. Entonces el médico rural hace absolutamente de todo. Es el obstetra, es el cirujano, es el pediatra, es el ginecólogo, es el todólogo. Y creo que es una experiencia poderosa, súper retadora, porque en ese entonces hacíamos disponibilidad, o sea, tú trabajabas todo el día y quedabas disponible toda la noche. Así que habían días que no habías dormido nada porque trabajabas todo el día, pero en la noche llegaba la materna, el herido, el que convulsionó, el borrachito que estaba maluco. Entonces esta experiencia me hizo pensar que yo no quería seguir trabajando así. Y sé que hay mucha gente que le toca trasnochar, y no solamente médicos, o sea, son muchísimas las profesiones donde la calidad de vida es muy baja, y esa es una baja calidad de vida, no fuimos hechos para eso. Así que cuando yo terminé mi año rural, dije, yo no quiero volver a hacer una noche en mi vida, estoy fatigada, yo tengo que hacer algo diferente. Y la necesidad de buscar una área de la medicina donde yo no tuviera que estar trasnochando, me llevó a estudiar cardiología clínica. Me gustaba, era interesante. El sitio donde ahora trabajaba, yo hacía consulta y les estaba haciendo falta un médico experto en el área de la cardiología clínica, que no es la cardiología cardiovascular, o sea, no es el médico que tiene que hacer turnos de noche esperando al infartado para hacer cirugía de afán, trombólisis no. Es el médico que atiende al paciente que es hipertenso, diabético, que tiene enfermedades crónicas que están afectando su sistema cardiovascular y que está en la prevención. Y la verdad, hice cardiología clínica con mucho esfuerzo, como le pasa a todo el mundo. Ya era mamá. Mis niños estaban como de 2 y 3 años, porque ellos son seguiditos, pero es que tengo un esposo, Oscar, que vale lo que pesa en oro. Robinson es de verdad mi media naranja, y obvio nos tocaba muy duro a los dos, él también trabajaba y todo, pero entonces cuando yo estaba estudiando, el que se quedaba con los niños haciendo la comida, haciendo los quehaceres, era Robinson para que yo pudiera estar en la universidad. Y lo recuerdo recogerme, porque muchas veces terminaba muy tarde en la noche, y tú que estaba 11:30, 12 de la noche terminando, y él llegar en el carro con los 2 niños en sus sillitas dormidos, porque le daba miedo dejarlos solos en la casa, hubieran niños pequeñitos, y llegar a recogerme para que al otro día a las 5 de la mañana estuviéramos despiertos y otra vez, dale que dale. Así empecé a formarme como médica bajo la necesidad. Mi madre, que me hizo estudiar medicina, que mi mamá tuvo un cáncer de mama, ¿no? Y todo lo que habían hecho para ayudarla no la había ayudado. Y yo decía, Señor, ¿qué hay? En mi familia hay muchos médicos y todos puedo decir que intentaron de alguna manera apoyarnos, pero nada realmente fue contundente. De hecho, mi mamá desmejoraba. Y cuando yo empecé a estudiar medicina, mi mamá había tenido una metástasis de su cáncer de mama
a nivel cerebral, eso había sido devastador, creo que fue de las experiencias más dolorosas. Así que yo dije, bueno, pues al toro por los cachos, o sea, nadie más que yo le va a importar lo que le pasa a mi mamá. Y ella me dijo, hija, estudia medicina. Y la facultad de medicina que estudié en la Universidad del CES queda a 2 cuadras de donde vivían mis padres. Entonces, ese día, con mucho desgano, pero entendiendo, me fui a llevar mis papeles para hacer la solicitud. Y recuerdo que cuando yo llegué al lugar, dijeron, ya estamos cerrando. Y yo, pues no se dio. Ya, ¿qué fue? Y dice mi mamá, no, no, yo me quedo ya con la fila y usted vaya a la casa y consiga los papeles que faltan. Y ella estaba en pleno tratamiento. Entonces eso como que me presiona. Yo, ay señor, bueno, darle gusto a mi mamá, igual no voy a pasar, pensaba dentro de mí. Y fui a la casa, hice los papeles con lentitud, porque aunque no lo crean, no me gusta la sangre, no me gustan los muertos, no es mi fuerte, y sabía que si iba a estudiar medicina, que si iba a ser un sí o sí. Y cuando llegué, mi mamá ya había entrado al lugar donde hacía la entrevista el decano y el rector. Mi mamá estaba sentada con el decano y el rector y me dicen, entre, su mamá ya entró, vaya. Y yo entro, ellos me miran y dicen, Luisa Cristina, y yo, sí, sí, ya tu mamá nos habló bien de ti, no te preocupes, me hacen 2 preguntas, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres medicina? Y yo lo único que puse es, quiero ayudar a mi mamá. Ok, mañana es el examen, a las 7 de la mañana tienes que estar en tal sitio. Ok, esa fue mi entrevista. Y a las 7 de la mañana yo estaba haciendo una fila con 2.000 personas para el examen de ingreso a la Facultad de Medicina del CES. Y en la fila, que era larguísima, todo el mundo hablaba, Oscar, de que llevaban 3 meses estudiando para el examen, que llevaban 2 años, que llevaban un premédico, y yo no estudié, fue nada. Pero entré sin pretensiones. Creo que eso es clave en el mundo, no tener pretensiones, sino dejar que la vida en cierta forma te guíe. Yo sí creo que Dios está guiando mi vida, yo lo creo. Y creo que Él abre caminos donde uno ni siquiera sabe que existen. Así que cuando entré me relajé, dije, pues ya fue. No, 2.000 que han estudiado, aquí estoy, lo menos que puedo hacer es intentarlo, ¿no? De hecho, fui la penúltima en terminar el examen. Cuando yo salí, todo el mundo se había ido, solamente quedábamos 2 personas en ese salón y la otra terminó después que yo, pero no sé, 5 segundos después que yo. Y yo entregué, mis padres me recogieron, recuerdo que me preguntó mi papá, ¿cómo te fue? Le dije, mal, no se hagan ninguna ilusión, mal. Y a la semana siguiente en el periódico salían los resultados de las personas que habían pasado el examen. Era con un número, te daban un carnet con un número, no existía Instagram, no existía Facebook, era el periódico. Y yo fui al periódico con mi lista, miré y le dije, no pasé. Y mi papá dijo, imposible. Y yo, no pasé, imposible. Me arrebató el periódico, me arrebató el carnet y me dice, ¿estás aquí? Y yo, ay, sí. Y, y mis padres brincaban de emoción y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Así fue que empecé a estudiar medicina. Los 2 primeros años sentía pánico y terror cada vez que iba al laboratorio de anatomía. Tenía pesadillas. Y entrar al laboratorio era como esas películas de terror que tú crees que te va a mandar la mano uno de los cadáveres. Eso me pasaba a mí. Entonces yo siempre entraba acompañada, ponía música en mis oídos, los Walkman que nos tocaron. Hay una generación que no los conoce, pero ok, a mí me tocó también el Walkman. Entonces en los oídos y tratando como de desconectarme. Los 2 primeros años fueron brutales, tengo que decir, pero cuando vi a mi mamá en la cama, postrada, vomitando, decía, bueno, y ella me decía, tú puedes, hija. Yo decía, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Así que los 2 primeros años, la inspiración para estudiar medicina era ayudar a mi mamá. Y le oraba a Dios de rodillas que me ayudara a encontrar la cura contra el cáncer. Muy pretencioso, pero esa era mi oración. Cuando yo me gradué, mi mamá, digamos que había salido de esa situación, pero había quedado con muchísimas secuelas. Le reaparece el cáncer en el pulmón unos años después. Y ahí estoy ya como cardióloga clínica, me iba muy bien, pero no tenía tiempo para mi familia y menos para mi mamá y mi papá. No había tiempo.
recuerdo que cuando mi papá me llamó a darme la noticia que a mi mamá le había reaparecido el cáncer en el pulmón, yo estaba en consulta con un paciente que tenía el mismo nombre de mi papá, Gabriel. Y cuando mi papá me dio la noticia por el teléfono, él lloró y para mí fue inevitable que se me salieran dos lagrimones enfrente del paciente, don Gabriel también. Me dice, doctor, si tiene un problema, tranquila, después hacemos la cita, vaya, resuelva, no se preocupe. Pero en ese entonces mi agenda tenía 3 meses de vigencia, o sea, había gente esperando cita hacía 3 meses para eso, ¿no? Entonces, pues él entendía, pero a mí quien me decía que los demás que llevaban 3 meses esperando iban a entender la situación. Así que yo, pues, como me enseñaron a ser responsable, dije, ok, termino mi consulta y al terminar voy. Ese día, cerca de las 11 de la noche, llegué a ver a mi mamá y a mi papá. Y ese día me sentí la mujer más desgraciada. Y dije, Señor, ¿cómo es posible que mis papás que quisieron tanto para que yo pudiera estar aquí donde estoy, que esperaban que yo fuera médica para ayudarlos, yo sea la que menos esté presente? Así que, segundo batazo de vida que me dice, Luisa Cristina, por aquí no es, por aquí no es. Estás trabajando, pero no estás haciendo lo que se suponía que iba a hacer. Y para esa época empiezo a buscar alternativas diferentes a lo que estudiaba la medicina alopática tradicional y me topo con una compañía de redes de mercadeo hablando de cosas completamente diferentes, como médica llena de rigurosidad, que hoy la puedo llamar paradigmática. Digo, tengo que comprobar, ver para creer, para persuadirse, tocar. Y la verdad es que, aunque allí no encontré la verdad absoluta, ese primer encuentro con la industria del bienestar en redes me obligó a salir de mi caja, a pensar diferente, a hacer cosas distintas. Porque si yo quería ver resultados diferentes en mi mamá, no podía seguir pensando que era bajo ese sitio. Así que me obligué, literal, porque una parte de mí se burlaba de lo que esas personas decían. Honestamente, yo los oía y yo decía, ay, esta gente, uff, porque no me habían criado, digámoslo, dentro de la universidad para tener realmente mente abierta. La universidad te da una visión única y no universal, sino única de las cosas. Y te dogmatizan. O sea, en cierta forma, un emprendedor no puede estar dogmatizado. Un emprendedor tiene que ser una persona divergente, literal, divergente. Y cuando vienes de la escuela tradicional, donde la divergencia no existe, donde todos se ponen bata blanca, donde todos hacen exactamente lo mismo, leen los mismos libros, leen los mismos artículos, hacen club de revista hablando de lo mismo que estudiaron. A mí, voy a decirles aquí una cosa un poquito fuerte, me acordaba de los testigos de Jehová, con todo respeto, que se reúnen a hablar de la atalaya, que se reúnen a hablar del libro rojo. ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde está la variedad de opinión? ¿Dónde está el conocimiento divergente que realmente te hace ir más allá? ¿En dónde está? No existe divergencia allí. Entonces, cuando yo empecé a escuchar a la gente que hacía redes de mercadeo y que estaban en el área de la salud, a mí se me obligó a salir de la caja y me obligué a estudiar más cosas y ahí fue donde comencé entendiendo que tenía que ayudar a mi mamá a fortalecerse, a estudiar inmunología de rehabilitación. Es la área de la inmunología que te dice que las células del cuerpo se pueden reparar. Eso nunca me lo habían enseñado en la universidad, así que tuve que indagar muchísimo, buscar muchísimo para llegar a ese punto. Y empecé a entender cosas que jamás me habían enseñado, o sea, la función de las células NK de manera específica y detallada. Bueno, eso no es el punto en esta charla, pero cosas muy profundas de la inmunología las aprendí después de la universidad, no en la universidad. Luego entendí que literal, como decía Hipócrates, somos lo que comemos, entonces que tenía que verificar los alimentos que mi mamá tenía. A través de eso aprendí montones, aprendí muchísimo de nutrición celular y ahí es donde realmente doy el salto cuántico para ser una emprendedora. Ahí es donde sucede. Entonces empiezo a darme cuenta que lo que yo estoy viviendo con mi mamá lo vive muchísima gente. Y de manera instintiva, mi consulta tradicional, cada vez que un paciente llegaba con un problema de salud, yo no solamente le hablaba de los fármacos, sino que ya era mi obligación abrir la mente de ese paciente y decirle, mira, tienes también que complementar, tienes que nutrirte, tienes que suplementar. Y empecé a ver los resultados, pero súper dramáticos. Y entonces aquí va. Yo tomo la decisión de, junto con mi esposo, emprender por primera vez en redes. Y como ya estaba segura que estaba en el lugar correcto, yo le comentaba a las personas de los suplementos que consideraba que eran
y el lugar donde yo era empleada, eso no les gustó. Eso no estaba bien porque estaba haciendo que la gente fuera a invertir dinero y a consumir cosas que no estaban dentro de lo que ellos les estaban ofreciendo. Así que recibí un llamado de atención y yo dije entre mí, pero ¿cómo es posible que me digan que no le diga a la gente algo que sé que le está ayudando? Y me dijeron que, pues, que si yo continuaba haciéndolo, me iban a despedir. Evidentemente, yo lo continué haciendo y me despidieron, me echaron. Y en ese momento llegaron más de 1.600 cartas de pacientes pidiendo que me restituyeran en mi trabajo. Creo que esa es de las cosas que más me ha empoderado. Eran más de 1.600 cartas que hicieron de manera autónoma, los pacientes se juntaron, hicieron y enviaron a esta empresa exigiendo que me volvieran a restituir, porque decían, y tengo algunas de esas cartas que las guardo con mucho cariño, diciendo cosas como, fue la única médica que realmente me ayudó, fue la médica que me escuchó, o nadie más me enseñó a cuidarme de esta manera. Entonces eso me reafirmó que estaba en el camino correcto. Ya en ese momento, una empresa grande me hace el contrato de los sueños. Si te está pasando, no creas que esa es la tierra que fluye leche y miel, pero ya era muy evidente los resultados que tenía y esta empresa me contrató específicamente para trabajar en el área de promoción y prevención y yo firmé un contrato a término indefinido con una cantidad de prebendas chulísimas, o sea, cualquier empleado las quisiera. Contarte un detalle de estos, por cada peso que yo ahorraba en un fondo que teníamos de empleados, la compañía me regalaba otro. O sea que si yo ahorraba 50.000, ellos me regalaban 50.000. Si yo ahorraba 100.000, ellos me regalaban 100.000. Cada año repartían las ganancias entre todos los que habíamos trabajado con ellos. Esa empresa cada año rifaba un apartamento, carros, electrodomésticos entre sus empleados. Era una empresa a todo dar. Y yo dije, aquí me jubilo. Mi esposo ya conmigo estábamos emprendiendo y me decía, ¿quién te garantiza que vas a quedarte ahí en ese lugar para siempre? Y yo, pues yo hago bien mi trabajo, de hecho me gané premio a ser una de las mejores empleadas. Era la imagen comercial, yo salía en comerciales con mi familia haciendo propaganda de esa empresa de salud. Por ahí tengo todavía el video del comercial con mis hijos estando pequeños, era imagen corporativa. Y la empresa quebró. Como que el Señor te va llevando. Y de repente, en cuestión de meses, nos despidieron a 3.000 empleados. Yo fui la última camada que salió. De hecho, se portaron súper lindos conmigo. Y quedé como, se acabó este sueño. Se acabó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y mi esposo me decía, pues montas tu consultorio particular y lo haces por tu cuenta. Empecé a medias, haciéndolo a medias con mucho miedo, porque cuando eres emprendedor, todo depende de ti. Entonces ahora no era que alguien me llenaba la consulta, yo tenía que llenar mi consulta, yo tenía que garantizar un montón de cosas y eso me asustaba mucho, mucho. Así que yo empecé a hacerlo, pero no me iba tan bien. Y me ofrecieron un trabajo con prestación de servicios, donde ya no era empleada, sino que yo manejaba en cierta forma mi tiempo y me sentí como un poquito más segura. Decía que soy miedosa, pues ahí vas viendo cuán miedosa, ¿no es cierto? Entonces me fui a este lugar, hacía prestación de servicios y llegó un momento en que yo había acumulado 9 meses de trabajo y ellos no me habían pagado un solo mes de trabajo. Y mi esposo me decía, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Salte de ahí. Hoy en mi país están viviendo esto muchísimos profesionales de la salud y sé que en el mundo entero hay mucha gente que está en empleos que no les van a ayudar jamás a prosperar, jamás. Y esos 9 meses, quien solventó los gastos del hogar fue el emprendimiento a través de redes que mi esposo había hecho. Ese era el que pagaba nuestras cuentas. Entonces yo sentía que mi trabajo era como un ahorro y que en algún momento ese ahorro pues iba a llegar. Y sí, tuve que poner una demanda para que me pagaran. Es que es increíble lo que es el mundo tradicional. Solo cuando vieron que mandé la carta, dijeron, no se preocupe, ya le pagamos, y al día siguiente pagaron los 9 meses. Pero
tuvimos que llegar al punto de la amenaza, no sé cómo decirlo, para que esto se diera. Me pagan los 9 meses, pero obviamente había 9 meses de atrasos en muchas cosas, así que realmente no era ninguna ganancia. Teníamos meses de atrasos en gastos fijos que eran parte del hogar, así que esa plata yo ni la vi. En estos días escuchaba, a mi esposo le encanta escuchar a Tony Robbins y me va el nombre, habla, amor, ¿cómo se llama? Tony Robbins, el que tú escuchas, ¿cómo se llama? Estoy con mi esposo, John Maxwell. Y él John tiene, C. Maxwell, ¿o no? sí, para que veas que tener pareja emprendedora es clave en el éxito. Escojan bien su pareja porque o los lleva al éxito o los lleva al fracaso. Eso es vital. Y entonces el audio hablaba de Maquiavelo y cómo Maquiavelo hablaba de los emprendedores. Oiga, tienen que oírse ese audio. Eso es una bofetada de dos lados que te aterriza sí o sí. Y al final entiende uno que la escasez es culpa de la poca visión que uno tiene. Y mi visión era ser empleada, jubilarme algún día y tener luego un ingreso por la jubilación. Mientras que el de mi esposo siempre fue crear nuestra propia empresa, avanzar. Formamos una empresa, se llamó Be Fitness, y empezamos a trabajar de manera privada. Mi esposo estudió psicología, pero es un networker muy profesional y muy apasionado. Y no fue sino que empezáramos a hacer nuestra propia empresa para que nuestras finanzas empezaran a levantarse de una manera increíble. En un año como autoempleados, que es la figura realmente, cuando uno lee los libros de Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo del dinero, todas esas, éramos autoempleados, pero de verdad que al final nos iba mejor que como empleados. Si usted es empleado hoy, créame que como independiente le garantizo que le va a ir mucho mejor. A mí se me sextuplicaron los ingresos y ya nadie manejaba mi dinero, lo manejábamos nosotros. Así que empezamos a poderle dar vacaciones internacionales a nuestros hijos, poderles pagar buenos colegios, tener dinero en la cuenta, o sea, tener dinero extra, que eso no existía en mi casa, eso era volador hecho, volador quemado. Pero ¿qué pasó? Empezó a carecer de tiempo en nuestra vida. Entonces, claro, cuando tú eres independiente, como decía mi esposo, independiente del día que sea, hay que trabajar. ¿Sí? No importa si estás cansado, si es el día de la madre, si es tu cumpleaños, si es tu aniversario, si estás enfermo, tienes que producir, porque si está muy bueno, o sea, había momentos donde los pacientes estaban todos viendo y había veces que la gente te cancelaba, pasaban cosas que tú no podías controlar. Entonces tus ingresos, pues, variaban. Entonces cuando había un día malo, pues había que compensar con uno bueno. Y llegó un momento en que físicamente los dos nos sentíamos extenuados, ¿sí? Y orábamos a Dios que nos mostrara. Ya conocíamos las redes, pero la empresa en la que habíamos estado realmente era pro empresa, no pro empresario. Que la bendición que tenemos hoy es que estamos en una empresa que no piensa pro empresa, piensa pro empresario. O sea, si tú vas a hacer redes de mercadeo, escoge muy bien la compañía. Al final no es el factor más importante, pero sí es muy determinante, porque si es una empresa que todas las estrategias comerciales buscan beneficiarse ellos mismos, aunque te las vendan a tu favor, porque te hacen marketing para hacerte creer que te están bendiciendo cuando no lo están haciendo, pues tú vas a ser, como alguna vez decía un líder en esa empresa, un bobo muy motivado. Así vas a estar feliz aplaudiendo a todos, ¡ah, llegaste, lo hiciste! Y tú nada, y tú nada, y tú nada, porque las estrategias son pro empresa, no pro empresario, no pro consultor, no pro individuo. Y esa empresa definitivamente nosotros llevamos muchos años como focas, así decía este señor, aplaudiendo muchos, pero nosotros nada, y diciendo, sí, si él pudo, yo puedo, sin entender que era un mínimo número de personas las que lo lograban. Tú tienes que estar seguro cuando decides emprender en empresas de redes de mercadeo, que en la empresa que escojas haya mucha gente que lo logre constantemente, que no sea un curubito, y que haya gente de todos los tipos, que no haya que tener un perfil específico, sino que realmente sea una oportunidad para todos. Eh, esta, este momento cuando estamos en esta vivir de ser emprendedores, tuvimos nuestro negocio nos unimos con
la familia y tuvimos un negocio en el que hacíamos exámenes diagnósticos neurológicos para trastornos del sueño y demás. Empezamos y creímos que era una inversión buena poner dinero y éramos independientes, pero en nuestro país, no sé cómo funciona en México, no sé bien, pero en mi país existe un sistema de salud en el que a ti te subcontratan empresas de salud que a la vez las subcontrata el gobierno. Entonces el dinero para que llegue a ti tiene que pasar por mucha gente. Ah, ok, es súper distinto. O sea, yo pago salud, pero mi dinero no le llega a la empresa que yo le estoy pagando mi servicio de salud, sino que llega al gobierno y el gobierno lo reparte. Entonces, el gobierno le pasa dinero a la empresa de salud a las empresas prestadoras de servicios de salud y finalmente llega al usuario. Entonces, claro, hay que hacer una vuelta tremenda y en esa vuelta las empresas prestadoras de salud que ahí calificábamos nosotros, que son los emprendedores reales, sufren la debacle, porque el gobierno se demoraba para pagar, entonces la empresa que nos subcontrataba también se demoraba para pagar, pero cuando ellos les llegaba la plata ellos ya debían, entonces ellos le daban prioridad a clientes más grandes que les movían mayor flujo de pacientes y el pez grande se come al pez chiquito y tú terminabas trabajándoles para que te pagaran a 240 días lo que tú ya habías hecho. Era terrible. Así que literal nos quebramos, nos quebraron, porque fue muy difícil, muy difícil. Importábamos equipos médicos que costaban $40,000 promedio en esa época, estamos hablando del año 2014, y los pagábamos por créditos rotativos, porque eso es lo que hace el emprendedor, hace un préstamo aquí y otro allá. Hacíamos lo que podíamos para mantenernos actualizados, pero ellos no nos daban la plata, sino tiempo después, y no te pagaban intereses sobre todo ese tiempo. Eso es otra cosa que la gente no entiende. Cuando tú eres emprendedor, a veces si te llega, voy a decir algo, mira lo que es ser emprendedor en mi país. Llegó un momento en que yo tenía que ir a hacer lobby y a usted que es emprendedor seguro le ha tocado, o sea, que se tenga que cobrar para que le paguen. Eso no debería existir, tener que cobrar, la gente debería de pagarte porque sabe que te debe. Pero tenías que hacer lobby a un gerente de estas empresas durante horas así sonriendo, para que te atienda, para decirle, mira, págame, estoy apretado. Entonces te dice, ah, sí, claro, y te toca aguantarte situaciones muy incómodas y te dice, en ese momento, estoy hablando en pesos colombianos, ellos nos tenían que pagar 240 millones de pesos y en ese momento ellos me habían prometido que me iban a dar algo. Ese algo eran 80 millones, o sea, era significativo, era 80 millones, es algo que vale la pena. Y yo le dije, ok, me dijo, el viernes te pago esos 80 millones y ya nos vamos poniendo al día. Esos 80 millones nos llegaban como un súper refrescante momento para nosotros y ya los teníamos planificados. Hacemos esto, mi esposo y yo con la mente clarísima de cómo utilizar esos 80 millones. Y para acabar de ajustar, en ese viernes se cumplía el pago de cesantías. O sea, uno en Colombia tiene una fecha límite en febrero para pagar cesantías, que es como un ahorro que hacen los empleados para tener o posibilidad de adquirir casa o pagar estudios universitarios. Es como un ahorro que se hace obligado. Y si tú no lo pagas, te cobran unas multas astronómicas. Además de que teníamos que pagar salarios y bueno, otras cosas, los créditos de las máquinas, etcétera. Así que esos 80 millones eran algo espectacular. Llegó el viernes, 8 de la mañana, no pagaban, 12 del día, no pagaban. 4 de la tarde y ya el sistema bancario pues empieza a cerrar. Yo llamo al gerente, le digo, doctor, discúlpeme, pero no nos han pagado. No han entrado los 80 millones. ¿Cómo que no? Desde las 8 de la mañana se pagó. Pues verifiquemos porque no está. No, ya le paso a mi secretaria, doctora, no se preocupe. Nos pasa a su secretaria, hablamos y me dice, claro, doctora, desde las 8 de la mañana yo hice esa transferencia. Y yo le digo, pero es que yo no veo esos 80 millones, yo ya los habría visto, o sea, era una necesidad apremiante. Y me dice, verifique porque estoy segura que le voy y entro y digo, ah, sí, ya. Es que no nos pagaron los 80 millones, cometieron un error. ¿Tú sabes cuál era el error? En vez de 80 millones habían transferido 8,000 pesos colombianos. Les habían faltado 3 ceros para completar el número. Y me dice, ay, qué pena, pero usted entenderá que nosotros solo podemos pagar una vez al mes, tenemos los pagos, toca esperar hasta el próximo mes. Yo sentí como que me habían tirado todas las piedras a la cabeza y que ya no había más que hacer.
¿ok? Y Robinson me dice, pues no, vamos para adelante, vamos a buscar. Esas cosas, esas vivencias nos enseñaron que emprender tradicional jamás es fácil, porque siempre hay alguien más vivo que va a trabajar con tu dinero. O sea, se quedaron con nuestro dinero un mes más y nosotros un mes más haciendo gárgaras y haciendo gimnasia olímpica financiera, haciendo todas las acrobacias posibles que se te ocurren, porque tus empleados no puedes dejar de pagarles porque el salario es sagrado. La familia come de eso, vive de eso, las cesantías son sagradas y en nuestra casa había carencia. Éramos los empresarios, pero no éramos prósperos. Cuando conocí esta compañía en la que tengo 7 años, a mí personalmente me impactó la ciencia, y estoy hablando desde la ciencia médica. A mí me impactó. O sea, yo ya tenía la mente abierta, pero en ellos encontré la rigurosidad científica de la cual yo ya tenía mis dudas, pero aquí la volví a ver como la rigurosidad científica era. Entonces, segunda enseñanza, no solamente es importante la empresa, sino que realmente tenga fundamento serio de lo que dice saber. Esta compañía tiene esa rigurosidad científica. Esta compañía ha invertido millones para demostrar su rigurosidad científica. Eso para mí fue espectacular. Entonces, que sea una compañía por empresario, pero que tenga ciencia real, fundamentada con investigaciones serias, para mí, segundo ítem poderoso. Y cuando yo utilicé su producto con mi madre, el resultado fue avasallador, fue espectacular. Hoy, 21 de febrero, mi madre está cumpliendo 5 años de haberse ido a la presencia del Señor. Pero gracias a esta oportunidad que Dios presentó en mi vida a través de esa compañía, mi mamá tuvo una calidad de vida genial, como no la había tenido en mucho tiempo. Así que eso me selló. O sea, yo puedo decir que yo lo viví y lo comprobé. Espero que las personas que desean emprender en redes busquen empresas en las que puedan comprobar lo que le están vendiendo a la gente, que tú puedas tener la absoluta certeza que lo que le estás diciendo a otro es real, que no es tu emocionalidad, que es una realidad. Y esto lo encontré en esta compañía. Estos 7 años de emprender en esta empresa transformaron nuestra vida por completo. Pasamos de ser autoempleados, emprendedores tradicionales, con muchísimas deudas y quiebras, porque eso es emprender. De hecho, ya habíamos tenido supermercados, taxis, buses, mi esposo siempre buscando como el plan B para que las finanzas del hogar fluyeran. Y en ese momento, cuando pasa este evento, Oscar, empezamos a darnos cuenta que estábamos en la tierra que fluye leche y miel, o sea, una empresa real, que tenía un plan real de pagos, porque en los primeros 5 meses de estar haciendo el proyecto de manera seria, empezamos a ganar lo que nosotros nos ganábamos en B-Fitness, en nuestra empresa familiar, con horas y horas de trabajo, y después de muchos años de invertir. En B-Fitness teníamos una cantidad de equipos que utilizábamos para ayudar a las personas, equipos médicos que habían costado también mucho dinero. Esto es aparte de la empresa de diagnósticos, ¿no? Y en 5 meses ganábamos eso. Y 7 meses después era mucho más. O sea, la cosa era en serio. Ser emprendedor en redes de mercadeo quiere decir tener una palanca financiera que no depende de ti. Ya no dependía de nosotros importar equipos, sacar registros, pagar esos impuestos que hay que pagar cuando traes cosas del extranjero. Ya no dependía de nosotros. Nos quitamos un bulto inmenso, pesado de la espalda de la inversión personal y comenzamos a construir aquí muy en serio. En estos 7 años yo he vivido libertad y no por el número que llega a mi cuenta cada mes, que sigue siendo maravilloso, pero en especial por algo que se llama tiempo, que a ti, a mí y a todos los que estamos en este planeta se nos está acabando. Por fin, yo como mujer tuve tiempo. Estos han sido los 7 años del tiempo, donde yo he podido dormir, donde yo pude visitar a mis padres, pasar tiempo con ellos, donde yo pude ayudar a mis hijos con sus tareas, con su quehacer, sin preocuparme por el dinero. Cada mes, este sistema de redes de mercadeo hace que en nuestra cuenta bancaria llegue dinero por hacer lo que nos apasiona hacer. A mi esposo y a mí nos apasiona ayudar, pero nunca en la vida ayudar es rentable, excepto aquí. Aquí sí es rentable. Y se volvió rentable en maneras exponenciales. Hoy
gozo de una calidad de vida que yo podría decir que es de la gente rica. Y personalmente yo no me considero rica, porque creo que la riqueza pues es algo muy subjetivo, pero soy abundante y próspera. Y cuando te digo abundante es que pues en mi casa se come muy bien y eso es valiosísimo. O sea, en mi casa mi esposo jamás va a mirar el precio en el supermercado de un buen alimento. Y si es bueno, se fue para la canasta. Eso vale oro. Si vamos a ir a comer con los hijos, no, estamos pendientes del costo. ¿Qué es lo mejor que hay en esta carta? Y no lo comemos. Si vamos a hacer un viaje, es un buen viaje en familia. Si vamos a comprarnos un perfume, es un buen perfume. Y no estamos tan preocupados de eso. Queríamos que nuestros hijos estudiaran en las mejores universidades de nuestro país, lo logramos. Ya mi hija se acaba de graduar el año pasado en diciembre como nutricionista y dietista. En México hice nutrióloga y es de una de las mejores universidades del país. Mi hijo, si Dios no lo permite, este diciembre se va a graduar como ingeniero en biotecnología. Eso es una carrera punta de lanza en el conocimiento. Y esas son cosas que le agradezco a la industria del bienestar y a la compañía de redes que escogimos, porque escogimos bien, de verdad que escogimos bien, pero las circunstancias no lo mostraron. Entonces hay que tener 5 ítems clarísimos. Ítem número 1, que sea una compañía pro empresario, grábense eso, y que cuando te hablen de los planes de compensación te favorezcan, porque hay empresas donde trabaja y trabaja la gente y jamás llega nadie. Son muchas pocas aplaudiendo a unas cuantas que logran el éxito. Número 2, que tenga algo real, conciencia real, que realmente esté fundamentado, que se pueda demostrar, porque en este mundo las cosas hay que demostrarlas. Tercero, que sea una compañía que ya esté afianzada en el tiempo, que no sea la novedosa, la última moda, porque el 92% de las empresas en la industria quiebran en los primeros 2 años. Y la gente a veces sale corriendo como loca en redes porque llegó la última, esta es la última, tenle cuidado, porque es la primera en fracasar. Hay que buscar empresas que estén sólidas, sedimentadas. Ese es el tercer ítem. Y la empresa en la que estamos construyendo va a cumplir cerca de 50 años de existir, 30 años de mercadearse en el mundo, 30 años, o sea, esto no fue una empresa suertuda, esta es una empresa sólida, real, una empresa que sí está parada en la verdad. El cuarto ítem es que haya un sistema, porque es que la mayoría de los emprendedores que llegamos al mundo de redes no sabemos de redes, no sabemos. Y la gente piensa que redes es ventas, y la verdad es lo más alejado de la realidad. Redes de mercadeo se escribe con R de relaciones humanas, punto. Alguna vez un líder decía, usted pone productos en una esquina y ellos no hacen nada, la gente los ve, pero usted coloca a una persona convencida y hace lo que tiene que hacer. Son más importantes las personas que los productos, pero obviamente esas personas tienen que tener una relación positiva con los productos, por eso es tan importante que tengan ciencia. Así que el sistema es súper importante. Esta compañía se ha esforzado tremendamente en desarrollar un sistema que la compañía lidera. Hay muchas compañías en redes que quien lidera el sistema son personas que no son la compañía, son consultores o emprendedores de esa compañía, pero no son parte del corporativo. Y cuando no es el corporativo quien lidera el sistema en sí se vuelve un negocio. Y como el sistema se les vuelve un negocio, porque es un negocio formar a la gente, darle academia y todo, entonces se empieza a desviar el verdadero interés del sistema, porque el sistema enriquece a unos cuantos dentro del proyecto, pero finalmente el que se está enriqueciendo lo que menos quiere es que la gente se le vaya, entonces siempre están poniéndote a gastar más y a crearte otra cosa en vez de ayudarte a producir más dentro de tu empresa. Esta compañía tiene un sistema que lo maneja la compañía. Y que si yo me muero, mi siguiente generación va a tener el sistema ahí. Está en la página web que la compañía nos da, está en la oficina virtual, está en la compañía. O sea, no le tengo que pagar a nadie extra para acceder al sistema, no tengo que pagar por fuera nada para obtener el sistema. Y el último punto, que definitivamente es magia, es el equipo. Ah, el equipo.
Tú puedes tener los otros 4, tener un excelente producto, una excelente compañía con un plan por empresario, que tenga muchos años en el mercado, que tenga un sistema. Pero si al equipo que te unes no es un equipo que está en principios y valores, no es un equipo que está diseñado para ayudar a otros, no es un equipo que se apasiona por lo que hace, amigo, amiga, perdiste todo. El equipo es lo que sella todo lo anterior. El equipo. Yo estoy en el mejor equipo que esta compañía tiene. No estoy en uno más, estoy en el mejor equipo. Y lo puedo decir por 3 razones fundamentales. Lo fundamenta una familia que se ama y se respeta. Yo ver esa familia, porque son familia de sangre, que se quieren, que se respetan, que se ayudan, que al uno le importa lo que le pasa al otro. Eso es muy valioso. Número 2, son personas que aunque les genere ganancia algo, prefieren perder si no es algo honorable. Eso es muy importante. Porque la gente que solo piensa en ganar, ganar, ganar sin importar qué, no va, no va. Estas personas, para ellos, primero es el buen nombre, la decencia, la palabra. Y eso es determinante. Y número 3, legítimamente quieren ayudar. Yo he recibido ayuda en momentos en que yo he dicho, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo hago? Y que te den el consejo correcto, que te apoyen, que te guíen, que te muestren, porque ya caminaron, ya andaron el camino y saben dónde se cayeron ellos, así que te cuentan cómo se levantaron. Eso es valiosísimo. El equipo es el sello. Y mi esposo y yo estamos formando un equipo que sea así. Nos estamos formando como un equipo de familia, que se quiere, que se respeta. Nos estamos formando como un equipo que no se vende por dinero, que quiere estar en principios y valores, y nos estamos trabajando como un equipo que quiere ayudar a su gente a crecer. Y cuando te enseñan a hacerlo y lo duplicas, tú creas amigos y familia. Así que yo podría terminar por decirte en esta tarde que al final tus socios, cuando haces redes de mercadeo, son tu familia, se convierten en tus amigos, son tus partners y entiendes el poder que tiene la gente buena cuando decide unirse con un propósito claro y avanzar. Emprender en redes es la forma más fácil de prosperar, de crecer y de tener abundancia, siempre y cuando se cumplan Amén. esos 5 ítems. Pues Luisa, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, la verdad tiene mucho valor y se ve que te apasiona mucho este tema, sobre todo el tema de ayudar a más personas. Te agradezco por lo que estás haciendo, eres una mujer ejemplar, lo dije al principio de la entrevista, eres una mujer ejemplar, o sea, eres una mujer impresionante, que tienes dos impresionantes y tienes una familia hermosa y amorosa. Te voy a platicar un poquito de mí, un poquito. Yo fíjate que estudié biólogo. Una carrera muy bonita, la verdad, aquí en México, muy, muy bonita. La verdad no estaba tan mal. De 6 materias en el primer semestre, 3 las tenía en extraordinario, o sea que las había reprobado y tenía que recursar otra vez. Y 3 en finales. Digo, literal estaba más o menos. Muy bonita la carrera, pero a mí lo que me causó mucho conflicto es que del piso para acá tenía que hacer mucha documentación para decir que la iguana A tiene más larga la cola que la iguana B. Y dije, oye, está bonita esta carrera, pero gracias, pero no gracias. Al primer semestre, digo, sabes que está bonito, bye. Empiezo a ver qué estudiar y me topo con una carrera que se llama diseño gráfico. Bien, me gusta mucho el diseño, está padre, está bonito, está coqueto. Pero pues aquí, en ese momento, la economía que tenía no era tan fluyente realmente, entonces no la pude estudiar. Pero había una carrera que tenía una materia que se llamaba diseño gráfico. Y esa carrera se llama licenciatura en ciencias de la comunicación. Tu servidor es licenciado en ciencias de la comunicación, con diploma en diseño con paquetería gráfica y una especialidad en comunicación organizacional. Lo que tú querías estudiar, yo lo estudié. Yo trabajé fácil 10 años en los medios de comunicación atrás de cámara. Camarógrafo, editor, reportero, productor, chofer, de todo. Inclusive me tocó entrevistar presidentes, expresidentes de aquí de México,
Así yo temblando. Y me dice, oye, espérate, tú quieto, o sea, entrevistas y todo. Estate quieto, tranquilo, relájate. Es que estoy nervioso. Me tocó entrevistarlo, ¿no? Toda esa parte. Después de trabajar 10 años en los medios de comunicación, no había entendido que me hiciera el favor de correrme. Ujú. Porque ya llevaba 2 años en una empresa de camarógrafo y todo, y hubo recorte personal, pero realmente eh, son otras historias, o sea, es otro tema, ¿no? La cuestión es de que me corrieron. Y yo así, hijos de su... ¿Por qué me corren? ¿Qué les pasa? Taca, taca, normal, ¿no? Normal como en todo el ambiente laboral. Mis padres ya hacían redes de mercadeo cuando yo era bebé. Bueno, no era bebé, iba a la primaria, primeros años de la escuela. Entonces ya yo sabía que esos negocios sí funcionaban. Me topo con la industria de las redes de mercadeo en el área financiero. Ujú. Dije, ok, perfecto, va. Empecé ahí porque dije, si redes de mercadeo, sí funciona. Network marketing multinivel, sí funciona. Yo lo había vivido. Empecé a hacer, tac, tac, tac. Por hacer el destino, me salgo de esa empresa, entro a una que se crea, ¿sí? Me iba muy bien esa empresa. Actualmente, bueno, en ese momento yo facturaba, a ver, déjame saco mi cuenta. Si tengo que sacar la cuenta, pues si no, no me sale. Facturaba como mensualmente $2,000. Y me iba muy bien. O sea, yo dije, no, $2,000, excelente. Digo, yo tenía préstamos y gas y todo eso, de los cuales vivía con $1,000, con eso era muchísimo. Y pues me iba muy bien y todo. Y llega la bendecida pandemia. La empresa era muy linda, muy bonita, muy abundante, pero joven. Quiebra. $2,000 desaparecieron. Se presentaron otras situaciones ahí familiares de que a mi hermanita tuvimos que internar, cosas ahí, que lo que tenía de ahorro se fue. Un amigo, que es mi mentor, que también es mi líder ascendente, me dice, fíjate, está esta empresa. Yo, a mí, uno de mis líderes ascendentes, cuando yo estaba en esta empresa, me estaba yendo muy bien económicamente, me había compartido este proyecto y dije, ¿sabes? Está muy interesante. Le dije que no porque yo ya estaba en uno. Y yo entendí en esta industria que yo debo ser congruente. Debo ser la imagen de una sola cosa, porque con otras personas están en aquí, 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 y sé que el que mucha abarca, poca aprieta, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Aquí estoy bien, te agradezco y todo. Ahorita se lo digo y no se acuerda, ¿no? Pero no pasa nada, es lo de menos. Entonces, eh, entra a esta empresa y dije, bueno, va, o sea, yo entré para hacer el negocio, para hacer el negocio. Manejo un producto de salud, lo empiezo a consumir, empiezo a ver los resultados, y dije, wow, ¿qué onda? O sea, esto es una maravilla, es una chulada. Esta, esta es mi historia, gran resumida, un resumen muy grande, ¿sí? De lo que fui yo. Yo desde el 2018 hago redes de mercadeo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago este programa? Porque yo entendí, cuando empecé a hacer redes de mercadeo, permíteme un segundo, ¿qué pasó, mi amor? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Saluda, por favor. Hola. Eso, mi amor. Ve con tu abuelita, por favor, ¿va? Entonces, yo entendí en esta parte de que yo debo de aportar valor. Amén. Yo soy scout desde los 8 años, gracias a Dios. Ay, no tiene tripié. ¿Qué pasó, mi amor? Entonces, desde los 8 años soy scout y regresé a los scouts como adulto, porque ah, entendí que debo de aportar valor. Amén. Permíteme un segundito. No te preocupes. Es la virtud de nuestro proyecto, que podemos estar con la familia, con los hijos, con quien corresponda. No hay jefe que diga que no puedes estar con los que amas. Así es. Ahí está. Sí, sí, la verdad es una bendición. Vamos, mi amor. Es que aquí tengo los cables y ya me apagó la lámpara. Ve para allá, mi amor. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Bueno, la cuestión es de que yo aprendí eso y dije, ¿sabes qué? Pues estuve ahí en los scouts un tiempo. La vida me dijo, ¿sabes qué? Ya no estás en los scouts. Y paralelo a esto, creé este proyecto que se llama lo que llamamos los emprendedores. El objetivo es prácticamente compartir valor, ¿sí? Y decirles, ¿saben qué? Miren,
estos emprendedores también son humanos, también tienen miedos, tienen errores y todo, pero a pesar de eso, siguen adelante. Y pues a mí me ha servido también pues para compartir esas experiencias de que mira, esta persona puede, ve su vida, tú también puedes. ¿Sí? Entonces, te agradezco, la verdad, la oportunidad de poder estar aquí contigo. Yo sé que eres, y me consta que eres una mujer súper ocupada, y sé que el dinero va y viene, pero lo único que va y no regresa es el tiempo. Y te regreso, de verdad, te agradezco que que nos hayas compartido todo esto, y vamos a dar inicio a la entrevista. Mira, aquí tenemos unas palabras de Mariela. Gracias, doctora, por todo lo que comparte. Tiene un valor increíble para mi vida. Ella es una de mis chicas de mis directos, que está en Perú, que Ah, te conoció y tiene una ah. foto contigo. Y le dije, por favor, cuando la veas, salúdamela. Dile, recuérdame que tenemos una entrevista. Es ella. Y gracias a Dios ella va a ir a nuestro evento que tenemos ahí en Colombia. Eh, voy a continuar con la entrevista, pero van a ser preguntas y unas respuestas más cortitas, ¿va? Para que no nos vayamos con más tiempo. Son preguntas muy interesantes, como la que sigue, es esta. Tú me hablaste de unos personajes muy interesantes, Anthony Robbins y Maxwell, Maxwell, sí, Maxwell, se me olvidó también su nombre, perdón. Pero tú, Luisa, yo sé que has pasado por un tiempo, digo, sí, no lo has platicado, por un largo trayecto de emprendimiento, ¿sí? Y varias experiencias. Compártenos, por favor, 3 personas, ¿sí? Mentores, coach, personas que te hayan guiado en esto, ya sean personas, ya sean familiares, ya sean autores de libro como Robert Kiyosaki, o sea, John C. Maxwell, por ejemplo, ¿sí? 3 personas que te hayan impactado la vida y que te hayan aportado valor para tu emprendimiento. Pues la primera persona que me impactó es mi esposo, ¿no? Porque él, wow, ha sido mi maestro. Tienes que conocer la historia de él. Esa es una historia. Esa es una historia. Mi esposo, Robinson Flores. Creo que es la persona más influyente en mi decisión de ser emprendedora. Si no, sería una empleada todavía. Seguro que sí. La segunda es un libro de Tim Harvey. Dice Los secretos de una mente millonaria. De hecho, mi esposo me regaló ese libro. Y ese libro, wow, me hizo replantearme muchísimas cosas. Todos los demás libros los he leído como una estudiante aplicada, pero que siento que me revolcó el ser y me ayudó a crecer. Tim Harvey, Los secretos de una mente millonaria. De verdad que sí. Y la tercera persona es alguien que me hizo daño, porque a veces hay maestros de vida que no son buenos, sino malos maestros, pero esos malos maestros son benditos porque te patean donde te duele y te sacan de tu zona de confort. Y por esa razón no voy a decir su nombre, porque sería un poco desedificante decir su nombre, pero fue una persona que me enseñó mucho. De él aprendí todo lo que yo no quiero ser como networker. Y era un top, top en la compañía en la que comenzamos el proyecto, pero como ser humano era un down, down, down. Entonces, le agradezco a ese maestro de vida, porque de él aprendí todo lo que yo no quiero ser. Wow, qué impresionante lo que comentas. Eres la primera persona que dice, me enseñó una persona que me hizo daño. O sea, qué impresionante. Te felicito por ello, porque estás viendo el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Entonces, qué padre. Digo, gracias a Dios, por ejemplo, en algo muy personal, muy particular, eh, mi padre, que fue un padre ausente, que está en paz descanse, eh, me enseñó cómo no debo ser padre. Mm, Entonces, te entiendo perfectamente, te entiendo. Y qué bendición que te haya pasado eso. ujú. Porque también es una guía. O sea, sí, tal vez, o sea, realmente hay que agarrar las cosas buenas de cada quien. Pero y también, y las cosas malas,
tenerlas presentes para no cometer eso. Así es. Qué impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En este momento, a ver, ¿qué más? Es que así como ves, yo estaba, mira, tomando apuntes. ¿Eh? Buen Entonces, periodista. no, y aparte, como soy de bueno, mejor la anoto y de una vez porque luego me entran otras ideas y luego me toca otro tema y otras ideas. Y no, mejor lo voy anotando. Eh, Óyeme, pero qué golpe tan fuerte desde mi perspectiva, que yo no soy médico, pasar de ser un médico, un empleado, a ser networker. O sea, la verdad, impresionante. Eso no es una pregunta, pero sí te lo quería decir. Qué padre, te felicito, porque rompiste esa parte del ego, que estoy 99% seguro que es gracias al increíble hombre que está en tu vida. Entonces, gracias también a Robinson por esa forma de ser y que también lo voy a tener aquí en esta entrevista. No me interesa, lo voy a tener en este programa. Eh, a pesar de todo lo que te ha pasado, por favor, Luisa, compárteme tu experiencia más difícil al momento de emprender. La escasez, la escasez, bendito Dios. A mí me gusta vivir bien, a mí me gustan las cosas buenas, por eso le digo a mi esposo que él tiene un gusto muy caro cuando me escogió. A mí me gusta lo bueno. Y cuando decidimos emprender, vivimos momentos de escasez. O sea, aquí en mi país hay una expresión que es fuerte, pero lo describe. Comes de la que sabemos y eructas pollo. Horrible, ¿no? Pero es que literal, o sea, cuando uno decide emprender, nosotros llegamos a hipotecar nuestra casa para emprender, en uno de los muchos emprendimientos de mi esposo. Y no funcionó ese emprendimiento y nos iban a quitar nuestra casa donde vivíamos. Y estábamos pasando una época de escasez. Entonces yo creo que una de las enseñanzas más importantes que yo he tenido como emprendedora es que hay que saber que al final nada te pertenece, pero cuando estás dispuesto a invertir, esta frase te la regalo a ti, a todo emprendedor que nos vea, no se queda siembra sin cosecha. Es una ley universal. No se queda siembra sin cosecha. Nadie ni nada te puede robar lo que tú sembraste. Tu cosecha es tuya. Tal vez no en el momento que tú crees, pero todo, absolutamente todo lo que siembras se te devuelve. Todo. Y uno ahí ve la justicia divina. En esa época yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero es que esto y aquello. Y puedo decirte hoy cómo hemos visto toda la cosecha de lo que sembramos en ese momento. Cada lágrima, cada esfuerzo, cada situación difícil, tú vas a recibir cosecha. Hoy te lo garantizo, lo declaro, lo firmo, porque lo vivo. No hay siembra sin cosecha. No se les borre eso jamás de su mente. No dejen de hacer nada bien hecho, aunque cueste, porque te garantizo que de ahí va a haber prosperidad. Concuerdo completamente contigo. Escasez. Ah, qué fuerte palabra. Yo no la entendía hasta que entré a esta industria de redes de mercadeo. Empecé a tener crecimiento personal y dije, ah, qué brutal. Habías comentado de que de ser millonario. Algunas personas, yo por ejemplo, yo soy millonario en experiencias, en mentalidad, en muchas cosas. Económicamente, por ahora, no lo estoy como antes de pandemia, ¿no? Que, es, que así pasa, ¿no? Pero la experiencia, como tú dices, ¿no? O sea, ya vas ahí sembrando frutos y vas creciendo. Comentas también algo muy, muy, muy interesante que pasa cuando uno es empleado. Cuando uno va a un restaurante, va y en lugar de comer la comida, come el precio. Oye, pero ¿qué es eso? Sencillo. ¿Quieres esto? Vale tanto. No, pues no me da. Vale esto, no, pues esto sí me da. A esto no me gusta, pero es para lo que me alcance. Voy a pedir esto. Entonces, cuando llegas al punto que ya te ha pasado a ti, gracias a Dios Todopoderoso o a quien quieran creer, eh, y vas y sabes que quiero comer esto sin ver el precio, eso es un punto de paz y de equilibrio impresionante. Yo lo viví
y sé que por medio de las redes de mercadeo se va a lograr, porque pues, te da la oportunidad de que tengas libertad, pero llegar a ese punto es impresionante. Y pues cuando uno está en escasez en ocasiones, dices, no, oye, o sea, o me muevo o me mueven. En este caso, o me movía para recuperar la casa, o la perdía. O sea, tan sencillo. Pero llegar a ese punto de asimilar todo eso es algo impresionante. Muchas gracias por eso que compartiste. La verdad es un tema bastante interesante. Eh, Luisa, yo sé que has cometido muchos errores. Te digo, lo sé, porque yo llevo años haciendo esta industria y he cometido unas estupideces impresionantes, como todo buen ser humano. Pero, ¿qué error has cometido? Que digas, no, sí, con esto sí la regué feo. ¿Y qué fue lo que aprendiste de ello? Un El error error que hayas cometido. grave, confiar más en mis líderes que en mí. Ese fue un error fatal. Es el peor error que cualquier persona puede hacer. O sea, es importante estar en un equipo, ser de un equipo, pero no pensar que tu futuro depende de esas personas, de ese equipo, de tu línea ascendente. Ese es un error fatal, porque al igual que tú son personas y cometen errores y se equivocan y no se las saben todas. Entonces, si tú depositas toda tu fe y tu esperanza en otra persona y no en ti mismo, se te cae todo. Y no lo digo por mi empresa actual, lo digo por la primera empresa en la que estuve, donde te dije que tuve un maestro que me enseñó lo que no se hace. Ahí fue donde yo cometí ese error gigante de depositar la confianza en alguien más y no en mí. Algo aprendí, muy bien aprendido. Yo tengo que confiar en mí, en mí. Nadie va a hacer por mí lo que yo tengo que hacer. Nadie. Todo emprendedor tiene que tener la capacidad de creer en sí mismo a pesar de. Y lo he vivido con mi esposo y ese es, yo creo que la clave del éxito en el emprendimiento. Creer siempre en que uno puede. No que uno no se equivoca, sino que uno puede, que uno encuentra el cómo. Porque de verdad que si cuando la gente entra a un proyecto como estos, esperanzada en que el líder que lo trajo va a guiarle en absolutamente todo, amigo, amiga, vas mal. Pero mal, mal, mal. Dale gracias a esa persona, pero recuerda que el 99.9% del resultado depende de ti. Wow, qué impresionante. Y sí, o sea, sí concuerdo contigo. Yo aprendí en esta industria que mi negocio es de mí para abajo. Esta Uh -huh, industria es hermosa, maravillosa porque tratas con gente, uh -huh. pero también es horrible porque tratas con gente. O sea, la verdad. Entonces, te entiendo y gracias por compartir eso, porque también no me lo habían compartido en esta entrevista. Gracias, gracias, gracias. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Inclusive me lo han dicho, ¿sabes qué? Tu negocio es de ti para abajo. Tu líder, que sí, que es, sí, pero tú tienes que serte responsable de tu negocio. Y dije, ¡ah! ¡Pum! Digo, aún así, cambio de mentalidad, este y el otro. Y ya cuando empiezas a tener una mentalidad ya empresarial, te dicen eso y dices, tienes razón, mi éxito no va a depender de nadie más, va a depender de mí mismo. Muchas gracias Luisa. Ahora, ¿de qué forma tú consideras que tu emprendimiento aporta a la sociedad? Wow, a mí me encanta porque no hay nada que yo disfrute más que educar. Yo me lo gozo, o sea, yo me lo gozo. De hecho, en este momento, yo estoy regalando mi tiempo a una entidad de mi país que se llama el SENA. Es el SENA, es el Centro de Educación Nacional Continua en Colombia, o sea, donde la gente que no tiene buenos recursos económicos para estudiar va y el gobierno les da formación. Y en estos momentos yo voy a regalar mi tiempo para el SENA. Voy a ir a dictar charlas a gente que quiere profesionalizarse. Allí son carreras técnicas o tecnológicas. Pero yo puedo darme ese lujo, porque eso es un lujo, de regalar tu tiempo
sin que me paguen nada por este proyecto. Y en este proyecto, a su vez, esto es algo que yo disfruto. Yo aquí educo. Mi fortaleza es esa. Al final, cuando eres emprendedor, tienes que descubrir tu fortaleza y llevarla a su máximo nivel. Alguna vez, un maravilloso empresario llamado Mauricio Domenzain lo dijo. Él dijo en un evento que estábamos, esta frase, dijo, no te ocupes de ser bueno en todo, sé excelente en lo que ya eres bueno. Y yo dije, sí, mía, la aplico, me la llevo. Así que a Mauricio Domenzain le doy gracias por esa frase contundente, porque ahí radica mi éxito. Ahí. Wow, muchas gracias. Sí, efectivamente, es lo que habíamos comentado, ¿no? Creo que ya aprendimos, después de tanto tiempo hacer redes de mercado, que debemos aportar valor. Entonces, en esa parte que literal estás regalando tiempo que es un lujo que no se puede regalar, pero tú lo entendiste y dices, ¿sabes qué? Pues tengo que aportar algo. Gracias, Luisa, por lo que estás haciendo, la verdad, te agradezco, eres una mujer ejemplar, la verdad. Vamos con una última, bueno, unas dos últimas preguntas ya para ir cerrando esta increíble entrevista. Gracias, estoy completamente agradecido contigo y con Dios por eso darme la oportunidad de conocerte. Eh, para ti, ¿qué es más importante, Luisa? Eh, ¿El proceso o la meta? ¿Y por qué? El proceso, total, porque es lo que estoy viviendo. La meta ni siquiera sé si voy a estar viva para alcanzarla, literal. O sea, yo tengo una meta y la tengo muy clara, pero lo que tengo seguro es el proceso. Eso lo tengo seguro. Entonces, con Robinson aprendí que lo importante es el proceso y trato al máximo de gozarme el proceso. Por eso viajo con mi esposo, por eso cada vez que estamos en un lugar nos la soñamos. Ahora estábamos de gira por el Perú, pues a comer rico en el Perú, a conocer lugares, a abrazar a la gente, a disfrutar el aquí y el ahora. La meta es como, yo creo que cuando un deportista olímpico se gana la medalla olímpica y están allá arriba y lloran de emoción, no lloran por haber ganado esa carrera. Yo estoy segura que ellos lloran cuando recuerdan todo lo que sucedió en esos 4 años para llegar a ese momento. Entonces no es el momento de la carrera, sino que la carrera es el cierre de un camino, de un proceso. Y yo me estoy gozando el proceso a lo más que puedo, porque en este proceso yo he vivido el dolor. Yo perdí a mi padre y a mi madre en estos 7 años que estoy haciendo este proyecto. De hecho, viniendo de una gira por Bolivia, regresé y mi padre falleció al segundo día de mi regreso. Y fue algo súbito. Y aunque es de las cosas que más me ha dolido, porque fue algo así relámpago, fue algo que me marcó enormemente y me dijo, disfruta el proceso. Yo doy gracias a Dios de que pude compartir con el tiempo antes de irme para esa gira, que tuvimos un momento juntos, ay, perdón, mi perrita está por allá. Así que disfrútense el proceso, nadie tiene garantizada la meta, pero obviamente trabajen por la meta, pero goces el proceso. Yo trato al máximo de gozarme el aquí y el ahora. No tengo más. Está excelente, muchas gracias por compartirlo. Fíjate que yo lo voy a compartir ahora de mi perspectiva. El año pasado, en julio, fallece mi padre, Mm, el año pasado. Y en octubre mi hermanita. mm. Entonces, te entiendo perfectamente, pasamos por procesos completamente diferentes. Eh, Mi hermanita, que es la mamá del bebé que saludaron, ¿sí? Ok. Entonces, a él yo lo cuido desde que tiene 6 meses, yo lo cuido, vive conmigo, ¿sí? Y también fue un proceso completamente diferente y todo, que la verdad no sé qué hubiera pasado conmigo si no me hubiera dedicado a hacer las redes de mercadeo, a trabajar en mi crecimiento personal, en mi desarrollo personal. No sé cómo hubiera tomado todo esto, Mm. la verdad. Pero yo sé que las cosas pasan para algo y te entiendo perfectamente. Y muchas gracias por compartirnos eso.
Una última pregunta ya para finalizar esta increíble entrevista que te agradezco, estoy Qué bueno. muy contento. Sí, gracias. Eh, Luisa, viene un chico, una chica de 18, 19, 20 años, se acerca a ti y te dice, Luisa, quiero emprender. Este chico tiene 18, 19, 20 años, lo volteas y tú con tu amplia experiencia, Luisa, ¿tú qué le aconsejarías a este chico, a esta chica de 18, 19, 20 años que te dice, quiere emprender? ¿Qué consejo le darías? Adelante, vamos, vamos. El consejo número uno es, prepárate para caerte muchas veces, pero tranquilo que nos levantamos. Tranquilo que nos levantamos. Las caídas son los exámenes perdidos en la universidad, que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Todos nos acordamos de ese punto del examen que nos equivocamos, pero los que sacamos buenos ni sabemos cuáles eran, ¿cierto? Pero en los que te equivocaste, así que le digo, tranquilo, pronto a meter todas las patas que puedas, haz todos los errores rápido, no te dé miedo equivocarte, 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 porque cuanto más rápido te equivocas y más veces te equivocas, más pronto entiendes cómo sí se hace. Y ese sería mi consejo para un joven emprendedor, que no se preocupe por equivocarse, que cada equivocación le va a enseñar la manera correcta de sí, cómo sí se hace y cómo no se hace. Que no le dé miedo, que arranque y que esté seguro que va a tener mucha más prosperidad emprendiendo que vendiendo su tiempo a cualquier empresa en el mundo. Perdón, esta vez muteé el micrófono para que te escuches bien. Completamente de acuerdo contigo, muchas gracias, muchas gracias. Chicos, cabe mencionar que Luisa Cristina, tengo el placer de conocerla porque estamos en la misma empresa, ¿sí? De redes de mercadeo, que ya se dieron cuenta que es un mujerón. Luisa Cristina, la verdad, te agradezco. Luisa, ya terminamos con esta entrevista, sí, la verdad fue espectacular. Un último comentario que quieras dar ya para ir cerrando. Pues que asegúrate de estar rodeado de gente que te quiera y que quiera que te vaya bien. No te quedes en un lugar donde la gente no quiera que te vaya bien y no te quiera. Que si no estás rodeado de gente que te quiere, la posibilidad de crecer es más remota. Así que si no te sientes amado donde estás, ahí no es. Pues Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por toda esta información y por compartirnos tanto valor. Sí, yo sé que esa entrevista fue impresionante, ahí me encantó. Yo Gracias, la gracias. disfruto mucho. Gracias. Es un placer y gracias a ti también. Gracias. Chicos, eso es todo. Que tengan un excelente día, noche, tarde, cuando vayan a ver esta entrevista. ¿Sí? Aquí va a aparecer nuestros Instagrams y pues estamos en contacto. Que tengan una excelente y bendecida semana. Bendiciones. Bye bye. Bendiciones, Oscar. Chao, chao.